compartir esta guía. Ya vamos a compartir esta guía. ¿Ya? Y esta guía se llama esta guía, ¿no es cierto? La están viendo, ¿no? Más o menos, ¿no es cierto? Ahí sí. ¿Ya? Esta guía es la guía 10 y se refiere a, ya, vamos a tener que volver a compartirla porque se nos fue. ¿Ya? Se nos fue, la vamos a volver a compartir. Ya, ahí sí que está. ¿Ya? ¿La están viendo la guía? Sí. Ya, sí. Sí. Esta guía es la guía 10 y se refiere al sistema planetario. ¿Cuál es el objetivo, no es cierto? Es que nosotros veamos una aplicación más que nada, ¿no es cierto?, de lo que estuvimos viendo la guía anterior de aceleración centrípeta y fuerzas centrípetas del movimiento circular. ¿Ya? Ahora, esta guía tiene que ver primero con Kepler, Johann Kepler. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Que el Kepler nos permite conocer el movimiento de los planetas alrededor del Sol. ¿Ya? Kepler describe cómo es el movimiento de los planetas alrededor del Sol, ¿ya? Pero no explica por qué se realizan, por qué ocurren, ¿ya? Solamente él los describe, ¿ya? Pero no da una explicación, ¿ya?, a el movimiento que tienen los planetas, ¿ya? Entonces ahora son conocidas las leyes de Kepler, ¿ya? Ahora, esa explicación tiene que ver, ¿no es cierto?, con lo que nosotros vamos a hablar de fuerza centrípeta y aceleración centrípeta de los planetas, ¿ya? Entonces, lo primero que tenemos que conocer son las leyes de Kepler. Las leyes de Kepler. Kepler describe el movimiento de los planetas con 3 leyes, ¿ya? Y que son válidas hasta la actualidad, por si acaso, ¿ya? La primera, ¿ya? La primera ley dice que todos los planetas giran alrededor del Sol en órbitas elípticas, ¿ya? Donde el Sol ocupa uno de los focos. Las elipses, ya ahí tienen ustedes un dibujito, ¿no es cierto?, que no es una circunferencia perfecta, ya es medio achatado, ¿ya? Las elipses tienen 2 focos, uno ahí donde está el Sol y otro al otro lado, ¿no es cierto? ¿Ya? Entonces, los planetas giran alrededor del Sol en órbitas elípticas. Ya vamos a aceptar ¿cómo se llama?, a Chacón, Fernando Chacón. Ya lo vamos a aceptar. Entonces, la primera ley dice que el movimiento de los planetas alrededor del Sol no es una circunferencia perfecta, es una elipse, ¿ya? Donde el Sol está ubicado en uno de los focos. Le estaba explicando, ¿no es cierto?, que las elipses tienen 2 focos, uno ahí, el otro acá, ¿ya? Y el Sol está ubicado en uno de los focos. Entonces, ya, esa es la primera descripción que hace Kepler respecto a los planetas, ¿ya? Y es una ley cualitativa, no cuantitativa, no con números, ¿ya? Cuando uno habla de cualitativa, se está refiriendo a una ley de cualidades y no de Ezequiel Cartes, no de números, ¿ve? Entonces, los planetas giran alrededor del Sol en órbitas elípticas, primera ley, ¿ya? El Sol en uno de los focos de la elipse. No sé si en matemáticas han estudiado la elipse, pero tampoco nos vamos a preocupar mucho de eso. La segunda ley, ¿ya?, nos dice que los planetas, aquí donde está el punto B, aquí se ve mejor la elipse, ¿ya? Ahora, ustedes se dan cuenta también que la elipse son bien, o sea, los movimientos de los planetas alrededor del Sol son muy aproximados a movimientos circulares, ¿ya? Y por eso que después Newton da una explicación a esto, ¿ya? Pero considerándolo como movimiento circular. ¿Y por qué lo hace? Porque dice, porque el movimiento alrededor del Sol es muy, muy cercano a un movimiento circular, ¿ya? Entonces aquí ven mejor la elipse,
¿Ve? La elipse tiene dos puntos que se llaman focos, ¿ya? Y el Sol está en uno de los focos. ¿Ya? Ahora, ¿qué dice la segunda ley? La segunda ley dice que el radio focal, o sea, el radio que forma el Sol con el planeta, ¿no es cierto?, describe áreas iguales en tiempos iguales. ¿Ya? Y por eso que yo le dije que nos vamos a ir más lento en esta parte, ¿no es cierto? La segunda ley dice que el radio vector que forma el planeta con el Sol, ese que está ahí, ¿ya? Ese radio vector, forma áreas iguales en tiempos iguales. ¿Ya? Aquí, por ejemplo, cuando el planeta va ahí y llega acá, es el mismo tiempo que se demora en ir de ahí hasta acá. ¿Ya? El mismo tiempo. Estas áreas son iguales. ¿Ya? Acuérdense, el radio focal significa el radio que hay desde el Sol hasta el planeta, barre áreas iguales en tiempos iguales. ¿Ya? O sea, esta área, el tiempo T1 menos T sub 0 es el mismo que aquí T1 T sub 0. Pero si ustedes se fijan, para que las áreas sean iguales, esta distancia es menor que esta otra. ¿Ya? Un dato, por decirlo, especial, un dato para que ustedes lo tengan, no sé si algún día lo preguntan en PSU, no sé, pero donde el planeta está más cerca del Sol, aquí, acuérdense que ese punto es el Sol, aquí, este lugar ya se llama perhelio. El perhelio es la distancia más cerca de un planeta al Sol, aquí donde yo estoy más cerca del Sol. ¿Ve? Aquí está el planeta, acuérdense que este es la elipse por donde está orbitando los planetas están orbitando ahí, entonces en este punto el planeta es donde está más cerca del Sol, se llama perhelio. En este punto, acá, ahí, es cuando está más lejos del Sol, se llama afelio. Afelio, entonces tenemos el perhelio y el afelio. ¿Ya? No sé si yo no se los anoté ahí, pero, ¿no es cierto?, es un dato que a lo mejor les puede servir. Les repito, ¿no es cierto?, cuando la Tierra está más cerca del Sol, en este punto está más cerca del Sol, se llama perhelio. Y este punto es cuando está más lejos del Sol, se llama afelio. Ahora, yo le estaba contando aquí para entender esta ley, ¿no es cierto?, que ese tiempo de ir desde ahí, supongamos que el planeta está dando vuelta así, en ese sentido, ¿ya? El tiempo que va desde ahí, desde el puntito azul al punto rojo, es el mismo que va desde el puntito azul hasta acá, el mismo. ¿Ya? En tiempos iguales, áreas iguales. Esta área que se forma aquí es la misma que se forma acá. ¿Ya? Estos tiempos son iguales. Ese tiempo de ahí hasta ahí es igual al tiempo de aquí hasta acá. Por lo tanto, trae una consecuencia. ¿Ya? Fíjense que como los tiempos son iguales, pero las distancias que recorre son distintas. Aquí, en el perhelio, fíjense que la distancia que tiene que recorrer es mayor que acá. Es mayor que acá, pero los tiempos son iguales. Por lo tanto, ¿no es cierto? Por lo tanto, como aquí tiene que recorrer mayor distancia en el mismo tiempo, el planeta cuando pasa por el perhelio, la velocidad es mayor. Aquí pasa con mayor velocidad, después empieza a disminuir la velocidad, máxima velocidad, ¿no es cierto? ¿Ya? ¿Y es por qué? Porque está formando una elipse, ¿ya? Entonces después Newton, ¿qué hace para estudiarlo? ¿Qué es lo que hace Newton? Newton lo que hace es considerarlo como un movimiento circular. ¿Ya? Pero lo vamos a explicar mejor, ¿no es cierto? Vamos a dejar de compartir esto y lo vamos a explicar mejor en la pizarra, ¿ya? Entonces, en la pizarra vamos a explicarlo mejor. Entonces, no, lo que le acabo de decir yo es lo siguiente, que, ¿no es cierto?,
ahí tengo una elipse. ¿Ya? Vamos a marcar aquí, la elipse tiene dos focos, ya tiene dos focos. El foco lo vamos a tener que poner un puntito de alguna forma, ¿no es cierto? Aquí. Ahí. Y acá. Ahí. Ya. Ahí están los focos. Esta trayectoria, que es una elipse, es la trayectoria que realizan los planetas. Ya, aquí vamos a dibujar un planeta. Ya, vamos a dibujar aquí un planeta. Un planeta. Ahí hay un planeta. ¿Ya? Un planeta. Tenemos el planeta ahí. ¿Ya? El Sol se encuentra en uno de los focos. Por lo tanto, vamos a suponer que el Sol está ahí. ¿Ya? El Sol está ahí. Aquí está el Sol. Entonces tenemos el Sol. ¿Ya? Entonces, los planetas están girando alrededor del Sol. ¿Ya? Cuando está en este sector, ese es el perhelio. Estoy más cerca del Sol. ¿Ya? Lo vamos a anotar aquí para que se acuerden, ¿no es cierto? Ustedes vamos a anotar aquí, pues lo vamos a anotar por acá, ¿no es cierto? Ese es el perhelio. P, E, creo que está así, perhelio, ¿ya? Cuando está más cerca del Sol. Y cuando estoy más lejos del Sol, que sería en este otro lado, ¿no es cierto? En ese caso se llama afelio. Afelio, ¿ya? Tenemos el perihelio y el afelio. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué dice? Bueno, la primera ley, ¿qué dice? Que todo planeta gira alrededor del Sol en una trayectoria elíptica. Primera ley. Segunda ley. La segunda ley dice que el radio vector, ya, el radio, ya, describe áreas iguales en tiempos iguales. Entonces vamos a dibujar aquí, ¿no es cierto? Vamos a dibujarla con negrita, ¿ya? Entonces vamos a suponer aquí, ¿no es cierto? Que el planeta se encuentra en ese punto. Después de un tiempo t cualquiera, ¿no es cierto? El planeta se va a encontrar por acá. ¿Ya? Esta área, si el tiempo que se demora en ir de ahí hasta ahí, para tiempos iguales siempre esta área tiene que ser igual. Entonces, cuando está en el afelio, ¿no es cierto? Esa área, ¿no es cierto? Como es más grande, ¿no es cierto? El área va a ser igual, pero el tiempo va a ser el mismo. ¿Ya? Ahí. Entonces, estas áreas son iguales. Eso es lo que dice la tercera ley. La tercera ley y me falló. La tercera ley. Área 1, ese es un área 1, y aquí voy a tener un área 2. Ya voy a tener un área, aquí lo vamos a poner área 2, área 2. ¿Ya? Esas áreas son iguales, pero el tiempo que demora en ir de ahí hasta acá es el mismo de acá para que las áreas sean iguales. ¿Ya? Porque aquí hay mayor distancia, ¿no es cierto? Por lo tanto, estas áreas son iguales, pero el tiempo que demora en ir desde ese punto hasta este punto es el mismo que de ahí hasta acá. ¿Ya? Entonces, ¿qué consecuencias trae eso? ¿No es cierto? Como los tiempos son iguales y esta distancia es mayor, tiene que hacerlo con mayor rapidez. Por lo tanto, voy a dibujar la velocidad aquí, para que ustedes se den cuenta. Voy a dibujar aquí la velocidad. Ya vamos a suponer que va por aquí. Me falló eso. ¿Ya? Entonces, de nuevo, vamos a dibujar la velocidad aquí. Aquí, en el perhelio, acuérdense que la velocidad es tangente,
¿ya? La velocidad tiene que ser mayor que en el afelio. Vamos a dibujarla más chiquitita, ¿ya? ¿Y por qué ocurre eso? Esas son velocidades, porque aquí, ¿no es cierto?, el tiempo en ir de ahí hasta ahí es el mismo que demora en ir de ahí hasta ahí. Pero acá tiene que recorrer mayor distancia en el mismo tiempo, por lo tanto lo tiene que hacer con mayor velocidad. Cuando el planeta pasa por el perihelio, la velocidad es mayor, ¿ya? Y cuando pasa por el afelio, la velocidad es menor. ¿Mm? Es menor. Ahora, esta área con esta área, vamos a repetir, ¿no es cierto? Primero, la primera ley de Kepler. Todos los planetas giran alrededor del Sol en una órbita elíptica, no circunferencial, elíptica, ¿ya? Donde el Sol está en uno de los focos, ¿no? Las elipses tienen dos focos, el Sol se ubica en uno de los focos, ¿ya? Primera ley. Segunda ley, dice que el radio vector del planeta, o sea, el radio que forma, imaginariamente, ¿no es cierto?, ese radio entre el Sol y el planeta, barre áreas iguales en tiempos iguales. Y eso trae como consecuencia, ¿no es cierto?, que cuando el Sol, cuando el planeta está más cerca del Sol, el perihelio, tiene que hacerlo con mayor velocidad, y cuando está en el afelio tiene que hacerlo con menor velocidad. Ya, eso es, ¿no es cierto?, la segunda ley. La tercera ley, para la tercera ley, ustedes tienen que pensar que, ¿no es cierto?, si ustedes se fijan, como es una elipse, los radios son distintos. En cada punto el radio, porque si el planeta va por aquí, el radio va a ser distinto. Entonces se considera el radio medio. Se considera la distancia desde el Sol al afelio, y desde el Sol al perihelio se saca un promedio, ¿ya? Se habla del radio medio. Es el radio hacia el afelio, el radio hacia el perihelio, ya dividido por 2. Se considera un promedio, ¿ya? Para la tercera ley. Entonces, ¿qué dice la tercera ley? Dice que todos los planetas, ¿ya? Para todos los planetas, el radio medio, que es el que acabo de decirle, al cubo, dividido por el periodo al cuadrado, siempre es constante para todos los planetas. Ya, entonces ustedes ven que cuando hablamos del universo está súper ordenado. Hay leyes que las rigen y que está súper ordenado. Entonces, fíjense que la tercera ley, vamos a compartir de nuevo la guía, ¿ya? La tercera ley. La tercera ley. Tercera ley. ¿Qué dice la tercera ley? La tercera ley dice que para todos los planetas la relación entre el cubo del radio medio, ahí yo no se lo puse, ¿ya? Del radio medio, y el cuadrado del periodo, acuérdense qué es lo que es el periodo, el tiempo que demora en dar una vuelta alrededor del Sol. Para el caso de la Tierra, el periodo es 24 horas, ¿ya? 86.600, no, a ver cuánto es, son 24 horas. 24 horas por 3.600, 86.400 segundos, ¿ya? 86.800 segundos. Josefa Mella, ¿ya? Entonces, la Josefa Mella, ahí está. Entonces, ¿qué dice la tercera ley? La tercera ley dice que el radio medio de los planetas, les vuelvo a repetir lo que es radio medio, ¿no es cierto? Tenemos el perihelio y el afelio, ¿ya? El radio, la distancia entre el Sol y el perihelio, más el radio del Sol al afelio, dividido por 2, es el radio medio, ¿ya? Entonces, la tercera ley dice que para todos los planetas, el radio medio de la órbita del planeta, a ver, dice la relación entre el... entonces, el radio medio al cubo de cada planeta
y el cuadrado de su periodo es constante, siempre. El radio al cubo dividido por el periodo al cuadrado para todos los planetas es constante. ¿Ya? Aquí está al revés, pero da lo mismo, ¿no es cierto? Porque el cociente R cuadrado partido por T cuadrado va a ser lo mismo que T cuadrado partido por... no es lo mismo, pero es inverso, pero igual va a dar una constante. Entonces, yo aquí le puse para el caso de la Tierra. ¿Ya? Ahí está en segundos. Periodo de la Tierra, ¿por qué me aparece eso? Segundos. Periodo, yo lo acabo de calcular acá y según yo, el periodo de la Tierra en segundos debiera ser 24 horas, ¿no es cierto? Nos demoramos en dar una vuelta alrededor del Sol. Pero ahí está al cubo, al cuadrado. ¿Ya? Entonces, periodo, ya vamos a anotarlo, por 3600, que son, me da eso, y al cuadrado 7000. Lo voy a revisar eso porque no me. Pero, profe, usted está sacando la rotación de la Tierra, no la rotación hacia el Sol. Sí, pues estamos calculando cuánto, el periodo. Es que usted se dijo a ¿Cómo? sí mismo cuánto se demora en dar una vuelta al Sol. Sí. Pero usted está diciendo, no son 24 horas, po. Tenéis razón, pues es un día. Tenéis toda la razón. Son un año, ¿cierto? Sí, pues claro, pues nos demoramos en dar una vuelta. Yo estaba calculando el periodo de rotación de la Tierra, nada que ver. Muy bien su aporte, muy bien. ¿Ya? El periodo de la Tierra alrededor del Sol es un año, 365 días. ¿Ya? Ya. Entonces, tiene toda la razón, ¿ve? Buen aporte, buen aporte. Yo estaba pensando en la rotación de la Tierra sobre su eje 24 horas. No, la Tierra se demora en dar vuelta alrededor del Sol 365 días. Ya. Entonces, tenemos el periodo, la distancia promedio, que yo le dije que el radio medio, ¿ya? Entonces, si yo hago T cuadrado partido por R, para todos los planetas me va a dar lo mismo. Para todos los planetas me va a dar lo mismo. Es una constante. ¿Ya? Ahora, si yo calculo R cubo partido por el periodo, el inverso de eso. El inverso de eso, pero como son iguales, los inversos también van a ser iguales. ¿Ya? Muy bien el aporte. Esa es la tercera ley. ¿Ya? Entonces, vamos a resumir las tres leyes de Kepler. La primera ley: todos los planetas giran alrededor del Sol en órbita elíptica, ¿ya? Con en órbita elíptica. Las elipses tienen dos focos, con el Sol en uno de los focos. Tienen dos focos. Esa es la primera ley. La segunda ley dice que el radio entre el Sol y los planetas describen áreas iguales en tiempos iguales. Eso significa, trae como consecuencia de que cuando está más cerca del Sol, el planeta del perhelio, tiene que hacerlo con mayor velocidad que cuando está en el afelio. ¿Ya? Mayor velocidad. Y la tercera ley, en el cual nos hicieron la corrección y que está perfecta, ¿ya? Dice que para todos los planetas el radio medio al cubo dividido por el periodo al cuadrado es constante. ¿Ya? Entonces, yo aquí les puse dos ejemplos. ¿Ya? Y a mí ahí yo me había equivocado y ahí estaba calculando el periodo de rotación, no de traslación, porque esto es de traslación. El Sol, la Tierra se demora en dar vuelta alrededor del Sol 365 días, en segundos está ahí. ¿Ya? Y Marte está ahí. La distancia promedio, acuérdense, cuando yo le hablo de distancia promedio, significa
esa distancia entre el Sol y el afelio, y la distancia entre el Sol y el perhelio, la suma dividido por 2, es un promedio, ¿ya? Entonces, por eso dice distancia promedio, es esa. Si usted hace t cuadrado partido por r cubo, siempre le va a dar el mismo valor para todos los planetas. Esa es la tercera ley, ¿ya? Y que comúnmente aparece como r cubo partido por t cuadrado, que es el inverso de eso, ¿ya? Que es el inverso de eso, ¿ya? Y esas son las tres leyes de Kepler. ¿Ya? Ahora, estas leyes propuestas por Kepler, ¿ya? Estas leyes propuestas por Kepler, ¿ya? Como dice aquí arriba, dice, la ley de Kepler permite conocer el movimiento de los planetas alrededor del Sol. Kepler describe a través de estas tres leyes cómo se mueven los planetas, válidas hasta hoy, pero no explica por qué. Entonces, no explica por qué. Pero Newton, para dar una explicación a las tres leyes de Newton, consideró que la trayectoria de los planetas eran casi circunferenciales. Entonces, según Newton dijo, ya, yo las voy a estudiar, dijo, pero las voy a estudiar como si fueran circulares. Y ahí entra porque vimos anteriormente, ¿no es cierto?, lo que es movimiento circular. ¿Ya? Ve que está todo relacionado. Entonces, Newton explica esto, la validez de estas tres leyes, pero pensando que los planetas describen órbitas circulares y las estudia como situaciones circulares. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que dice Newton? Esto dice Newton, ya nos quedan 10 minutitos, porque vamos a seguir con esta guía, vamos a seguir la próxima clase. ¿Ya? Entonces, ¿qué dice Newton? Vamos a dejar de compartir esto para poder compartir la pizarra. ¿Ya? Para poder compartir la pizarra. Entonces, ¿qué es lo que dice Newton? Dice, claro, aquí yo lo exageré, pero dice, la órbita de los planetas son elípticas, pero son casi circulares y por lo tanto se puede estudiar el movimiento de los planetas como movimientos circulares. ¿Ya? Entonces, vamos a borrar esto, todo, listo. Entonces, como movimiento circular. Entonces, vamos a aquí. Ahora, vamos a tener que hacer una circunferencia. Entonces, según Newton, lo vamos a hacer más grande ya para que, no ya. Entonces, ¿qué dice Newton? Dice, los movimientos de los planetas, ¿verdad? Son elípticos, pero casi circulares, por lo tanto yo lo puedo estudiar como movimiento circular. ¿Ya? Entonces, ¿qué ocurre? Aquí en el centro está el Sol. Aquí en el centro está el... se me va. Yo quiero poner... vamos a poner ese. Aquí en el centro está el Sol. Ya, mira, no me quiere... Ahí lo vamos a dibujar, el Sol. Ya, ese es el Sol. Si no me quedó en el centro, ustedes me perdonan, pero es el Sol que está en el centro de la circunferencia. Entonces dice, nosotros lo tratamos, ¿no es cierto?, como si fuera un movimiento circular. Los planetas están por acá, ¿no es cierto? El planeta se encuentra por acá. Aquí está. Ahí vamos a dibujar, los tamaños no tienen nada que ver, porque el Sol es mucho más grande que los planetas, pero no importa. Entonces, ¿qué dijimos nosotros de los movimientos circulares? Que todo movimiento circular era acelerado, ¿ya? Entonces, todos los planetas, cuando se mueven alrededor del Sol, están acelerando. ¿Y a dónde apuntaba la aceleración? Era radial y hacia el centro de la circunferencia. Aceleración. Esa se llama, ¿cómo se llamaba? ¿Se acuerdan o no? ¿Cómo se llamaba esa aceleración? No se acuerdan, ¿ven? ¿Ven? ¿Ya?
esa aceleración, en la guía anterior, la guía 9, dijimos, todo movimiento circular es acelerado. Y si es uniforme, la aceleración apunta hacia el centro de la circunferencia y se llama aceleración centrípeta. Esta aceleración se llama aceleración centrípeta. ¿Ya? La voy a poner ahí. Aceleración centrípeta. ¿Ya? Aceleración centrípeta. ¿Y cuánto vale esa aceleración? Para eso recurrimos, acuérdense de la clase pasada, aceleración, dijimos que la aceleración centrípeta iba a ser igual a la velocidad tangencial o lineal al cuadrado dividido por R. Dividido por R. ¿Ya? Esa es la aceleración. Por lo tanto, según Newton, todos los planetas giran alrededor del Sol en un movimiento circular acelerado, donde esa aceleración se llama aceleración centrípeta y vale v cuadrado partido por r. Y vamos a dibujar la velocidad aquí para que ustedes vean a qué se refiere esa velocidad. ¿Ya? Esa velocidad se refiere ya ahí, a esa. Esa es la velocidad tangencial o lineal. ¿Ya? Ese es v. ¿Ya? V. Nosotros estamos hablando de las magnitudes, sí, ¿ya? V, la magnitud. Entonces, ¿cuánto vale la aceleración centrípeta? ¿Cuánto vale la aceleración centrípeta? V cuadrado partido por Ipon. ¿Quién es Ipon? Ah, se borró, se fue. No sé quién era. Ya. Alguien estaba tratando de entrar y se arrepintió. Ya. Entonces, tenemos la aceleración centrípeta. Esta aceleración, la magnitud de esta aceleración es v cuadrado, la magnitud de la velocidad, por el radio. Este es el radio. Entre el Sol, lo vamos a poner por acá, para que el Sol, ahí está. Ese es el radio. ¿Ya? R. El radio. ¿Ya? El radio es la distancia que hay, ¿no es cierto?, entre el Sol y el planeta. Pero acuérdense que ahora lo estamos considerando como circular, ¿ya? Como circular. Para dar explicación a las leyes de Kepler, ¿no es cierto?, Newton dice que los planetas son prácticamente, la trayectoria prácticamente circular y las trata como circulares. ¿Ya? Por lo tanto, si hay una aceleración, hay una fuerza, que la vamos a dibujar aquí. Ya la vamos a buscar con otro color para que dibujémosla con azul. ¿Ya? Según la segunda ley de Newton, si hay una aceleración, hay una fuerza en la misma dirección y sentido. ¿Ya? Esa fuerza se llama fuerza centrípeta. Fuerza centrípeta. ¿Ya? Y según Newton, esa fuerza es m por a. Por lo tanto, ¿no es cierto? La fuerza centrípeta sobre el planeta, la fuerza que ejerce el Sol sobre el planeta, va a ser igual a la masa del planeta, m chica, la vamos a considerar la masa del planeta, la masa del Sol la vamos a pensar como m mayúscula. Si hablamos de m minúscula, masa de planeta, ¿ya? Por la aceleración centrípeta. Por la aceleración centrípeta. M por A. Siempre toda fuerza va a ser igual a m por A. ¿Ya? Por lo tanto, la fuerza que ejerce el Sol sobre los planetas, que corresponde a la fuerza centrípeta, va a ser igual a la masa del planeta por la aceleración centrípeta. Ya lo voy a poner en paréntesis, la velocidad del planeta al cuadrado, dividido por R. La distancia que hay entre el Sol y el planeta. ¿Ven? ¿De acuerdo? Ya. Entonces, siempre, ¿por qué el planeta está dando vuelta alrededor del Sol? Porque hay
una fuerza que ejerce el Sol sobre el planeta, fuerza centrípeta, y que corresponde a la masa del planeta por la velocidad del planeta al cuadrado dividido por R. ¿Ya? Esa es una fuerza que está ejerciendo el Sol. Ahora uno dice, ¿por qué no se sale el Sol? Porque eso tiene que ver con cuando vimos la velocidad, ¿ya? Si hay una velocidad mínima para que no se salga. Si supera esa velocidad, el planeta nos caeríamos al Sol, ¿ya? Pero no superamos esa velocidad que lo permite estar dando vueltas, ¿ya? Igual cuando el auto da vuelta alrededor en una curva, que era parte de una circunferencia, ¿no es cierto?, no podía superar cierta velocidad, porque si superaba cierta velocidad, se iba a ir hacia el centro de la circunferencia. Pasa lo mismo, ¿ya? El planeta está dando vuelta con una cierta velocidad que no supera el mínimo para que caiga. Si eso, el planeta empezara a viajar con mayor velocidad, llegaría un momento en que el Sol lo tiraría hacia el centro. Ahora, según la segunda ley de Newton, chiquillos, Profe, le queda menos de 1 minuto. ya, así que vamos a continuar la próxima clase con esto, ¿les parece? ¿Ya? ¿Aló? Sí, ¿Aló? profe. Ya, la próxima clase continuamos con esto, ¿ya? Continuamos con esta guía, y ahí reforzamos más, ¿ya? Así que los veo, Profe, guarde la clase. así está guardada, ¿ya? Cuando esté completa se la mando, ya no vamos a mandar esta vez, porque para que estén las dos juntitas, ¿ya? ¿Ya? Entonces, listo chicos, entonces la próxima clase continuamos.